Hola, yo soy Miguel Imov. Esta es la solución del quiz 1 de la materia de física y el pensamiento estadístico. En el quiz 1, la primera pregunta dice, reescribe las siguientes ecuaciones en su forma más clara y apropiada. Empezando por la A, que es la siguiente. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es primero redondear a que la incertidumbre esté en una cifra significativa. Pero esto solo con la excepción de si la primera significativa es un 1, el cual es el caso aquí. Entonces, lo que se hace es redondear a dos cifras significativas, quedando 0.017. ¿Por qué? Porque aquí hay un 7 y este 7 hace que el 6 se haga un 7 por redondeo. Entonces, aquí ¿cuántos decimales tenemos? Tenemos 3 decimales. Lo que hace que este primer valor se tenga que redondear a los mismos decimales. Quedando 5.046 más menos 0.017 kilogramos. Ahora sigamos con el B, el cual es el siguiente. Ok, aquí aplicamos de nuevo la misma ley que antes, solo que aquí no empieza en 1, entonces se redondea a solo una cifra significativa, quedando 3, más o menos. Y aquí no tiene decimales, entonces tenemos que redondear a que este solo quede con una decimal. Digo, sin una decimal, perdón, sin ninguna decimal. Y como este es un 6, este 7 se convierte en 8, quedando 68 más menos 3 metros. Luego sigamos con el C, nomás voy a borrar. El C es el siguiente. Listo. No, perdón, es segundos. Ok. Y aquí aplicamos las mismas leyes que antes, solo que aquí hay una notación científica. Entonces, ¿qué significa esto? Que tenemos que igualarlas para que estén en la misma potencia de 10. Aquí lo que yo voy a elegir hacer va a ser que los dos estén en potencia de menos 17. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos como si fuera un por 10 a la menos 17, haciendo que sea 0.672 por 10 a la menos 17. Pero aquí tenemos que aplicar la regla de antes, que es que quede en la primera cifra significativa, perdón. Entonces queda 0.7 por 10 a la menos 17. Más menos. Y aquí lo que tiene es un solo decimal. Y tenemos que hacer que este quede igual con un solo decimal. Ya está en la misma potencia de 10, entonces es lo mismo. Es 3.1 por 10 a la menos 17. Y por mera notación podemos hacer esto. Este siendo el resultado final. Luego, sigamos con el último ejercicio de este punto 1. El D. Velocidad igual a 0.
0,46. A ver, en este inciso lo que pasa es que tiene muchos ceros este valor, es muchísimos decimales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos pasarlo a notación científica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que voy a hacer va a ser elegir que quede en 4.6 por mera comodidad. Entonces, ¿cuántos decimales son? Son 6, 7, 8. Entonces queda 4.6 por 10 a la menos 8. Más menos. Y aquí tenemos que pasar este mismo valor al mismo valor de 10. Bueno, a la misma potencia de 10, perdón. Quedando 1, 2, 6, 7, 8. Quedando 6, 8. Entonces, así queda. Esto por 10 a la menos 8, ¿no? Ok. Y entonces aquí volvemos a aplicar la misma regla de antes. Quedando 5 por 10 a la menos 8. ¿Y qué tiene esto? Que solo tiene un decimal. No tiene decimales, perdón. No tiene ningún decimal. Lo que hace que esto se tenga que redondear. 3, 7, 8. Y esto, igual que aquí arriba, podemos por mera anotación anotarlo de la siguiente manera. Quedando este de resultado final. Ahora, con esto acabamos el punto 1. Avanzando con lo que es el punto 2. El punto 2 nos dice, haz un diagrama para mostrar la discrepancia de las siguientes dos mediciones. A igual a 16 más menos 8 y B igual a 26 más menos 9 centímetros. ¿Cuál es la discrepancia entre ambas mediciones? ¿Es una discrepancia significativa o no? ¿Por qué? Ok. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, bueno, digamos que vamos a escribir los datos. Es A igual a 16 más menos 8. 16 más menos 8 centímetros. Y B es igual a 26 más menos 9 centímetros. Listo, con esto hecho, vamos a hacer el diagrama. Vamos a hacer el diagrama. Empezamos, digamos, desde 0 hasta 40 va a ser este punto, ¿no? Y vamos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. A ver. Ahí está. Entonces aquí es 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Aquí vamos a empezar marcando los puntos, ¿no? Vamos a marcar el punto A con azul y el punto B con verde. Así, ok. Entonces, el punto A empieza en 16. Entonces, digamos que empieza más o menos por aquí, ¿no? Y es un más menos 8 centímetros. Entonces, 16 más 8, 24, ¿no? Entonces llegaría hasta este punto, más o menos. Y el más bajo es 8. Entonces llegaría más o menos a este punto. Quedando así, digamos, ¿no? Y ahora vamos con el punto B, que es 26. Empieza en 26. Y empieza justo aquí más o menos. Y sube 9 centímetros. Lo que da, a ver cuánto da 26 más 9, da 35, ¿no? Entonces el punto máximo sería este de aquí. Y 26 menos 9
da 17. Entonces sería más o menos aquí el punto mínimo de esto. Dando este rango. Ok. Ahora, teniendo eso, la pregunta nos pide cuál es la discrepancia entre ambas mediciones. La discrepancia se saca en los puntos exactos, se saca restando los puntos, la distancia entre los puntos exactos. Entonces, 26 es mayor, ¿no? Entonces, ese se pone primero. 26. Y luego, el menor es 16, entonces lo restamos. Menos 16. Dando una discrepancia de 10 centímetros. Vamos a ponerlo aquí. Discrepancia. Ahí está, discrepancia, ¿no? 10 centímetros. Bien. Ahora, después de esto, nos pide la pregunta. Nos pide decir si es significativa o no. Y te explicar el por qué. Y esta discrepancia, bueno, sí, la discrepancia no es significativa. ¿Esto por qué es? Porque la distancia que hay entre estas dos no es tan grande. Y digamos, por ejemplo, aquí en la incertidumbre, en esta incertidumbre, sí entra. No, en esta incertidumbre, aunque no entre, perdón, o sea, me confundí. En esta incertidumbre, aunque no entre, la distancia entre estas dos no es tan significativa. Y la incertidumbre de aquí está en el rango de esta incertidumbre de acá. Lo que da que el rango de error realmente coincida un poco. Aunque hayan salido dos puntos muy diferentes, el rango de error hace que coincida un poco más eso, en ese sentido. O sea, por ejemplo, digamos que este punto en verdad no es este punto y estaba medido mal por materiales. Y este punto estaba en el 20. Aquí también podría hacer sentido porque la incertidumbre también llega a ese 20. Entonces no hay problema realmente, haciendo que sea no significativa. Porque la Y con esto dando por terminado este examen. Muchas gracias por su atención.